los niños en casa y bueno, finalmente vuelven a clases con todas estas medidas de seguridad y con pues todas estas dudas que hay en torno a cómo se continuará con estos protocolos para tratar que no signifique un riesgo para ellos. Sí, dices un tema importante, se preparó mucho, en verdad deseamos que así haya sido, ¿no? Al principio, cuando inició la pandemia, hace como bien señalas año y medio, no estábamos preparados para tener una educación a la distancia, pero sí debemos de estar preparados ahora para el regreso a clases, ¿no? Ya pasó demasiado tiempo como para no estarlo. Participamos en la creación de los protocolos, en la mesa de educación, en los protocolos para el regreso a clases, y ahora nos toca estar también vigilantes de la implementación de dichos protocolos. Y yo creo que lo rescatable del día de hoy, que este regreso a clases no sabe dulce, o sea, es preocupante el asunto de que sigamos en la pandemia y los casos confirmados y demás, pero no sabe dulce saber que por fin se pusieron por delante el interés superior de la niñez, el tema de la educación en la agenda pública, y nos sabe a triunfo también en Mexicanos Primero, como bien lo señala nuestro presidente a nivel nacional, un triunfo de los derechos sobre el temor y de los derechos sobre el miedo, ¿no? Hablando del derecho a la educación como algo que se les debe de garantizar a todos los niños y niñas. Entonces, de acuerdo a como lo hemos platicado en entrevistas anteriores, la garantía de este derecho no estaba 100% completa para niños y niñas que no tenían acceso a la conectividad o aparatos electrónicos o al acompañamiento de sus padres de familia porque tenían que salir a trabajar y demás. Entonces, ahora con este regreso a clases triunfa esta parte de los derechos sobre el miedo que significaba siempre el abrir las escuelas, y que pues las escuelas deben de ser siempre el lugar más seguro en el que pueda estar un niño o una niña. Claro, Paulina, por supuesto que esto no disipa las dudas que hay en torno a si es la medida correcta o no. En este primer día, ¿cómo se vivió la aplicación de los protocolos que permitan estar más tranquilos a los padres de familia? Mira, nos tocó hasta ahorita hemos estado en 4 escuelas de aquí de los alrededores de la zona metropolitana de Guadalajara, viendo como observadores cómo estuvo el regreso a clases, y vamos a estar en otras más del turno vespertino. Pero bueno, en general, el ánimo que se percibe es un ánimo, sí, pues de felicidad por el regreso, sobre todo en los niños y niñas. Habíamos comentado también, tenemos un 77% de niñas y niñas que deseaban y querían volver a clases presenciales, y bueno, creo que eso es como muy positivo. También vimos que a lo mejor no en todos los lugares se implementan los protocolos, hay un poquito de desorganización, de desorden, pero creemos que es natural, o sea, es natural. Después de año y medio de no volver a las clases, es natural que a lo mejor se implementaron entradas distintas para diferentes y ciclos, o sea, los que van en primero entran por aquí, los que van en segundo entran por acá. Entonces, a veces eso hace complejo después de tanto tiempo de las escuelas cerradas, y pues hay que tener paciencia, no hay que bajar la guardia, pero hay que tener paciencia en esta implementación de los protocolos, hacerlos todos de la manera como más sensible posible, con mucha compasión, con mucha solidaridad, con mucha colaboración por parte de las familias, y con mucho también comprensión para el trabajo de los docentes y los directivos. Ahora, en Jalisco ya tenemos la ventaja de que desde el año pasado ya teníamos haciendo asesorías presenciales, y también desde marzo del ciclo escolar pasado, o sea, de hace algunos meses, se abrieron las escuelas, no tanto como para clases, pero sí para grupos de seguimiento académico, y esto da una experiencia para el tema del seguimiento de los protocolos, para que los niños y niñas estén acostumbrados a estar con el cubrebocas, y eso da pues es o sea, da mayor facilidad que a lo mejor en otros estados de la República que no tuvieron esta facilidad de por lo menos tener abiertas las escuelas, aunque no hubiera abiertas las clases como tal, ¿no? Entonces, creo que sí hay que ir revisando los protocolos, todos cumplirlos. El protocolo que debemos de seguir también como ciudadanos es que desde nuestra casa hacer el filtro para la salida, ¿no? El filtro de nuestros hijos e hijas, que se tomen la temperatura desde casa, que veamos que estén en salud, que no tengan mocos, que no tengan fiebre, que estén lo más sanos posibles para asistir a la escuela, y aparte se hará el protocolo de la escuela, ¿no? Pero sí
mucha colaboración por parte de la sociedad en esto. ¿Por qué? Porque no queremos volver a cerrar las escuelas. Entonces hay que cuidar muy bien este regreso y cuidarlo por parte de todo lo que es pues la sociedad. Paulina, ¿crees que hay las condiciones para que ante cualquier situación que se presente se pueda reaccionar? Es decir, si se da un caso positivo, si se complica este regreso. Sí hay un protocolo también para esto, Sonia. Hay un protocolo en el que si se contagia un niño, o una niña, como el grupo que estuvo alrededor de ese niño o niña se van a sus casas a seguir su cuarentena, y luego si son más de uno, va a la región sanitaria, que como sabes en el estado de Jalisco estamos divididos por regiones sanitarias, entonces ya entra la Secretaría de Salud a revisar esa situación y ya verían si se cierra algo más que el grupo que estuvo en cercanía con el niño o niña contagiado, ¿no? Entonces, sí existe un protocolo, ahora pues apenas es el primer día de clases el día de hoy, habrá que ver la aplicación del protocolo, pero sí por eso hablaba yo de esto de mucha corresponsabilidad, es responsabilidad del gobierno, de la Secretaría de Educación, de la propia escuela, tener todos los espacios seguros, ventilados, la sana distancia, esto que tanto se habla, cuidar que todos los niños y niñas tengan su cubrebocas. Eso es como responsabilidad de las autoridades educativas, pero también es responsabilidad desde las familias, esto que te decía, el filtro desde salir de la casa, cuidar también los accesos de la escuela, no hacer bola en los accesos, en el ingreso y en la salida, y cuidar también a dónde asistimos también en tiempos de no estar en la escuela, ¿no? Porque hay que cuidar esta parte en el que nuestros niños y niñas a lo mejor no solo van a la escuela, y van con la abuelita a la comida familiar, y van al centro comercial, y van a la tiendita, y andan en la calle. Entonces hay que cuidar todos estos otros espacios de la vida pública para no luego hacer perjudicial el asunto para la escuela, ¿no? Por supuesto, Paulina, pero además también hay otra inquietud que tiene que ver con los padres que toman la decisión de no llevar a sus hijos a la escuela. En este sentido, hay como la idea de que podría haber una especie de sanción que sería pues el descuido de la formación. Por lo que ustedes han visto, ¿hay la capacidad para atender las dos modalidades? Sí, mira, esa es una súper buena pregunta, y eso también lo vamos a estar revisando nosotros como asociación civil que defiende el derecho a aprender de los niños y niñas, y allí están todos, absolutamente todos, los que decidieron sus papás y mamás que se quedaran en casa, y también los que están en la escuela. Ahora, también hay que ver los recursos con los que contamos. Los docentes y los directivos de las escuelas públicas van a estar en la escuela, y va a ser complejo el revisar todo el asunto de la educación a la distancia. Entonces ahí también se traspasa un poco de no es el total de la responsabilidad, pero sí un poco la responsabilidad a la familia que decidió por causas personales, a lo mejor porque hay algún tipo de morbilidad en ese hogar y demás, con algún pariente que viva en la misma casa. Pero sí habrá que sí tendrá que ser un esfuerzo mayor de esa familia. Como te decía, hay corresponsabilidad con los que van y también corresponsabilidad para los que se quedan. Y lo que sí es un compromiso de la Secretaría de Educación es pasar todo el material, todo lo que se requiere aprender. Todo el tema de la evaluación también es responsabilidad de la escuela y del docente, de los niños y niñas que no estén asistiendo a la escuela, pero pues sí es un tema de garantía de derechos, ¿no? Entonces lo estaremos revisando. Hay que también por parte de la familia estar informando tanto a su propia escuela cómo va su hijo, cómo no, si a lo mejor requiere, aunque esté a la distancia, algún tipo de asesoría en otro tiempo con el docente de 40 minutos como se hacía antes, y creo que eso puede ser una buena práctica, seguirla replicando, desde que, si ya lo hicimos desde el año pasado, pues seguirlo haciendo para los niños que permanezcan en la distancia. Que entiendo yo, serán los menos por los números que presentó hoy la Secretaría de Educación de los que regresan a clases, que también eso es importante, verificar que los números sí sean los que nos están señalando, ¿no? 1.600.000 niños y niñas que vuelven a las escuelas de forma presencial, cuántos son los que se quedan en casa, y revisar cuáles son los que estarían en esta manera de trabajar y de aprender. Muy bien, Paulina, te agradezco mucho que nos hayas tomado esta llamada, y sin duda esta tarea que ustedes están realizando servirá para dar mayor tranquilidad a los padres de familia
pues en esta vigilancia, en este acompañamiento con las autoridades para que esto suceda de la mejor manera posible. Sí, y bueno, finalmente me gustaría cerrar diciendo hay que buscar a los que no volvieron a la escuela, contactar a todos los con los que no se tuvo comunicación entre el docente y el estudiante, que el secretario habla de 17,000, ojalá que sí sea esa cantidad, porque las estimaciones a nivel nacional son mucho mayor que eso, y sí buscar a los que pudieran abandonar para que